Hay momentos en que la única forma de entender es rompiéndose. La frase cae como una grieta en el suelo, y al mismo tiempo como un espejo que se astilla para mostrar lo que siempre estuvo ahí, esperando. La idea central es sencilla y brutal. Comprender a veces exige perder la forma que nos sostiene, abandonar la máscara que nos protege, dejar que la sombra hable. Pausa. Pero esta idea no es solo psicológica. También es filosófica, casi metafísica, y al mismo tiempo práctica, cotidiana, silenciosa. Sabemos que la mente construye fortalezas, que la cultura levanta muros, que la atención moderna anestesia. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el muro se resquebraja? ¿Qué se despliega detrás de la apariencia? Pausa. Hoy avanzaremos por 3 planos, el psicológico, el filosófico y el pragmático, pero aún no daremos forma plenas a ninguno. Solo abriremos la tensión, solo dejaremos vibrar la pregunta que no puede responderse desde la comodidad ni desde la identidad fija. La comprensión profunda espera detrás de la ruptura, y la ruptura ni a su vez espera detrás de la resistencia. Si en psicología profunda la sombra representa el aspecto negado, todo lo reprimido, lo incomprendido, lo desterrado hacia lo oculto, romperse significa abrir la compuerta hacia ese territorio. No es destrucción gratuita, es revelación. Jung lo sugería con otra formulación, la misma que resuena como eco intelectual aquí. Lo que no se hace consciente retorna como destino. Romperse entonces es dejar que el destino se vuelva mensaje. Significa admitir que la estructura del yo es más frágil de lo que aparenta y que, a la vez, su fragilidad es el punto de partida de una comprensión más amplia. En un mundo saturado de estímulos, hiperconectado y sobrecargado de relatos ajenos, la ruptura puede ser la única interrupción capaz de devolvernos la visión interior. Es la caída del telón, la suspensión de la máscara, la apertura de un hueco por donde entra la luz. El plano filosófico añade otra capa. Para Nietzsche la vida fuerza a la transformación. Para Simone Weil la atención radical exige vaciamiento. Para Byung-Chul Han la saturación del rendimiento erosiona la interioridad. Todos rozan la misma intuición. Comprender requiere un acto de desposesión. Romperse es ese acto. El yo habitual domesticado por la costumbre se quiebra y revela su artificialidad. Ya no sostiene las explicaciones antiguas ni las categorías heredadas. La ruptura no es un final, es un tránsito ontológico. Una metamorfosis que incomoda porque exige desprenderse de la identidad que creíamos sólida. En este sentido, romperse no es un accidente, es un pasaje, un ritual sin ceremonia. Pero también existe un plano práctico. Quien se rompe entiende que no puede seguir operando con los mismos patrones de antes. La ruptura obliga a reorganizar prioridades, a interrumpir automatismos, a cuestionar la economía de la propia atención. En términos cognitivos, Kahneman podría decir que el sistema automático falla y el sistema deliberado despierta. En términos existenciales, Frankl sugeriría que el quiebre abre el espacio del sentido. En términos sociológicos, Foucault recordaría que allí donde hay fisura también hay posibilidad de reconfigurar el régimen interno de poder. La práctica no empieza con una agenda de tareas. Empieza con un silencio, con una caída, con un reconocimiento. Hay una razón por la cual la frase «hay momentos en que la única forma de entender es rompiéndose» aparece en ecos dispersos, atribuida, reinterpretada, compartida sin fuente clara. Porque toca un nervio común. Es una verdad que pertenece a la experiencia humana, incluso cuando nadie la enuncia explícitamente. Su fuerza radica en que contradice nuestra narrativa moderna, obsesionada con lo continuo, lo eficiente, lo suave. La ruptura, en cambio, es lo discontinuo, lo abrupto, lo que detiene el ritmo y nos obliga a mirarnos desde fuera. Romperse es un recordatorio de que somos seres construidos, ensamblados, sostenidos por símbolos, y que a veces, para entender esos símbolos, debemos dejar que se fracturen. En el plano psicológico, romperse activa un movimiento doble, desintegración y recomposición. La desintegración revela aquello que no queríamos ver, la sombra, el miedo, la vulnerabilidad, la contradicción interna. La recomposición exige integrar esos elementos sin negar su existencia. No es un proceso lineal, no es romántico, no es agradable. La ruptura duele porque la identidad duele cuando se expone. Pero ese dolor es también una forma de lectura, un lenguaje que señala dónde se oculta lo esencial. Comprender no siempre se parece a iluminar, a veces se parece a arder. En el plano filosófico, romperse es un gesto de apertura hacia lo desconocido. No se trata de caer en el nihilismo, sino de atravesarlo. Nietzsche lo planteaba como la posibilidad del Übermensch, Heidegger como el ser arrojado, Weil como la gravedad que nos vacía para permitir la gracia. La ruptura y Monkey es una purga de ilusiones. Es la demolición de un edificio conceptual que ya no sostiene el peso del mundo interior.
Cuando la estructura cae, aparece un horizonte más amplio, aunque inicialmente parezca un desierto. Comprender es caminar ese desierto sin intentar reconstruir de inmediato lo que se derrumbó. En el plano práctico, romperse puede traducirse en pequeñas acciones: redefinir límites, detener la sobrecarga de estímulos, resistir la compulsión productiva, recuperar espacios de introspección. Pero estas acciones solo son posibles después del quiebre. Antes de romperse, no se ven. Después del quiebre, se vuelven obvias. La ruptura es como la grieta que permite escuchar un sonido que siempre estuvo ahí pero que jamás habíamos percibido. Es el reajuste de la brújula. Es la renuncia a seguir operando en piloto automático. Una comprensión verdadera siempre implica un riesgo. El riesgo de dejar de ser quien creemos ser. El riesgo de abandonar una narrativa demasiado cómoda. El riesgo de admitir que la máscara pesa más de lo que protege. Romperse no es un fracaso. Es un acto de honestidad radical. La cultura moderna lo esconde porque valora la continuidad del rendimiento sobre la discontinuidad del sentido. Pero lo oculto permanece latente. La sombra nunca desaparece. Solo espera el momento adecuado. Ese momento suele llegar cuando ya no podemos sostener la versión anterior de nosotros mismos. A nivel psicológico, el quiebre es un portal. A nivel filosófico, es un cuestionamiento del mundo. A nivel práctico, es un reajuste de la vida. Estos tres planos se entretejen como capas de un mismo fenómeno. Comprender exige fracturar la rigidez interna. La mente se abre. El pensamiento se oxigena. La atención se recalibra. Romperse no es quedarse en piezas. Es pasar por las piezas para descubrir la forma que viene después. En una época marcada por la dispersión, la ansiedad y la saturación, la ruptura puede funcionar como un acto de recuperación del ser, una interrupción del ruido, un retorno a la profundidad. La frase vuelve a resonar. Hay momentos en que la única forma de entender es rompiéndose. No como un lema pesimista, sino como un mapa de transformación, como un recordatorio de que la comprensión verdadera es un movimiento hacia adentro, no hacia afuera. La sombra, la máscara y la fortuna, nuestras tres compañeras silenciosas, se reorganizan cuando la estructura se quiebra. Y en esa reorganización aparece algo parecido a la claridad. Romperse al final es un acto de valentía. Es permitir que lo rígido se vuelva permeable. Es aceptar que el yo no es una fortaleza impenetrable, sino un proceso en curso. Comprender entonces es emerger de la ruptura con una visión más amplia, más honesta, más humana. No se trata de celebrar el dolor, sino de reconocer que la ruptura revela lo que la estabilidad oculta. Y en ese espacio revelado nacen nuevas preguntas, nuevas formas de estar, nuevas posibilidades de entender el mundo y de entendernos a nosotros mismos. La ruptura es el umbral, la comprensión es el paso. Cuando uno se rompe, no se destruye, se revela. La fractura de psicológica es un espejo que ya no refleja lo esperado. Es el momento en que la sombra, siguiendo las intuiciones de Jung, deja de camuflarse y exige reconocimiento. No para dominar, sino para equilibrar. La ruptura es ese instante en que la mente deja de negociar con sus propias excusas. En este plano, entender implica desmontar la arquitectura interna, observar la máscara que usamos para no sentir, los laberintos que construimos para evitar pensar, la fortuna que depositamos en manos del azar para no asumir responsabilidad. El quiebre desnuda la mecánica oculta que sostiene nuestras decisiones automáticas. Romperse no es dramático. Es inevitable cuando la psique madura. La tensión interior se vuelve demasiado grande y la estructura vieja no puede contener la nueva pregunta. Allí nace la comprensión verdadera. La ruptura también revela el terreno de la voluntad. Viktor Frankl recordaba que el sentido no se impone. Se encuentra cuando se enfrenta el vacío. Al romperse, la voluntad queda expuesta, sin adornos. Allí aparece la pregunta esencial. ¿Qué es verdaderamente necesario? El quiebre ayuda en separar el deseo del ruido, la convicción de la fantasía, el propósito genuino del hábito repetido. La ruptura clarifica porque obliga a elegir, y la elección en su forma desnuda es siempre un espejo del ser. Comprender por ruptura implica reconocer que la conciencia se expande no solo por acumulación, sino también por colapso. La mente moderna, saturada de estímulos, protege su estabilidad mediante barreras que filtran lo insoportable. Pero esas barreras también filtran lo verdaderamente transformador. La sombra crece en lo que no se quiere ver, y a veces solo un impacto interno permite que esa sombra hable con claridad. Desde la psicología profunda, el quiebre funciona como un espejo invertido. No muestra lo que creemos ser, sino lo que siempre estuvo operando en silencio. La fractura suspende la narrativa habitual y revela la tensión oculta entre deseo y deber, entre impulso y forma, entre el yo que se presenta y el yo que persiste. La ruptura no es destrucción total, es reconfiguración.
Es desplazamiento del centro, acceso a un territorio mental donde la atención deja de huir y comienza a escuchar. La sombra, en este contexto, se vuelve maestra. No aparece para destruir, sino para señalar aquello que fue reprimido por el ritmo externo. Expectativas ajenas, mandatos culturales, deseos aplastados por la maquinaria del rendimiento. Byung-Chul Han advertiría que el sujeto del cansancio busca estabilidad, pero esa estabilidad lo encierra en una transparencia anestesiada. La ruptura mía, al contrario, reintroduce la opacidad necesaria para el autoconocimiento. Cuando la sombra habla, lo hace desde la grieta. Y su lenguaje no es lineal ni cómodo, pero es honesto. Nos invita a revisar el origen de nuestras decisiones, la arquitectura emocional que dejamos sin examinar. En ese examen aparece la posibilidad de reconstrucción auténtica. Romperse también significa atravesar una frontera temporal. Deja de importar la narrativa pasada y se abre un espacio para el futuro no condicionado por repeticiones automáticas. La ruptura interrumpe el hábito, y en esa interrupción se desliza un tipo especial de libertad. Frankl recordaba que el sentido surge en el encuentro entre la responsabilidad y la posibilidad. Cuando la estructura interna se desmorona, las posibilidades vuelven a ser visibles, como si el horizonte se despejara de repente. La ruptura es un recordatorio de que la vida no está terminada, simplemente está esperando una reorientación interna. El quiebre es una invitación, una forma severa pero legítima de volver a mirar. La sombra continúa acompañando el proceso, no como amenaza, sino como recordatorio. Quien se rompe y no integra lo que la sombra revela corre el riesgo de repetir la historia. Por eso la ruptura debe acompañarse de lucidez. Examinar la motivación, iluminar los miedos, comprender los gestos internos que llevaron a la saturación. La máscara, una vez caída, no puede simplemente ponerse de nuevo. La conciencia ya ha visto demasiado. La lucidez posterior a la ruptura es más exigente, reclama coherencia profunda, sentido no derivado, vida interior no negociada. Aquí comienza la reconstrucción auténtica. También es esencial entender que romperse no es un acto puntual, sino un proceso. No ocurre en un solo día, ni se resuelve en una sola reflexión. Es un movimiento gradual hacia una síntesis más estable, más consciente. En ese proceso, la identidad se redefine, la atención se afina y la intención se vuelve más clara. La ruptura revela que todo significado real nace de una tensión, entre lo que uno espera y lo que la vida impone, entre lo que se desea y lo que se descubre. La comprensión aparece cuando se aceptan ambas fuerzas sin negarlas. La fractura es la apertura por donde entra la verdad. Al final, romperse es una forma de retorno. Retorno a la base, a la esencia, a lo que no puede ser eliminado. La ruptura desnuda lo superfluo y muestra lo indispensable, y en ese acto se encuentra un tipo de libertad que no depende de la fortuna, de la mirada ajena ni del rendimiento. Hay momentos en que la única forma de entender es rompiéndose, resuena como un eco persistente, no como consigna pesimista, sino como afirmación solemne de la capacidad humana para regenerarse. De la grieta nace la luz. De la sombra surge la forma, y de la ruptura emerge un entendimiento que jamás habría sido posible desde la estabilidad superficial. Romperse no es caer, es transformarse, y comprender es su consecuencia natural.